¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues ya nos encontramos en otro día más de formación. Hoy con el tema María, Madre de Dios. Ese es el tema que hoy nos reúne en esta noche. Y para esto, pues qué mejor que pedirle a su Hijo Jesucristo que nos ayude entronizado en esta palabra. Vamos a pedirle pues a Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, que nos ayude en esta noche. Por eso, yo te voy a pedir, si tú tienes ahí la palabra, ahí cerca de ti, la tomemos en nuestro corazón, cerca, yo me voltearé hacia ella para pedirle que nos hable de su madre, que nos diga por qué es su mamá. Por eso vamos a voltear en un momentito hacia la palabra misma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, palabra. En esta noche en el que nosotros queremos saber quién es tu mamá, por qué es nuestra madre también. Nos enseñas a amarla con una sinceridad, desde nuestro corazón como tú solamente sabes amar. Danos pues a través de tu palabra las palabras que necesitamos para el corazón y la mente. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues buenas noches a todos una vez más. Vamos a iniciar esta parte de hoy, que todo este mes de mayo, prácticamente mes de María. ¿Quién no recuerda cuando era niño? ¿Quién no recuerda de ustedes el ofrecimiento de flores en el templo? Los adultos seguramente con mucha nostalgia recordarán que iban, al final les regalaban dulces. Antiguamente hasta los niños iban vestidos de blanco, con su ropita de su bautizo, algunos de su primera comunión, y era toda una devoción muy fuerte, muy bonita, que quizás con el tiempo se ha ido perdiendo por desconocimiento quién es María. Hemos desconocido cuál es el papel de nuestra Madre María en el plan de la salvación. No, muchos católicos actualmente tomamos a María como una añadidura, porque es la Madre de Dios y pues ni modo, tenemos que quererla, tenemos que amarla. Otros con todo su corazón, con todo su entusiasmo, con toda su alegría la aman, la quieren, pero pocos saben de ella. María la gran desconocida en las Escrituras. María la gran desconocida muchas veces en la iglesia. Por eso hoy vamos a hablar un poco nada más, no mucho, porque tenemos una hora. Aunque pocas palabras dice María en la palabra, pero con esas son suficientes. Con esa es el aroma, es el perfume de todo el Evangelio. Por eso hoy María, Madre de Dios. Sí, es Madre de Dios, porque yo terminaría este tema poniéndote un ejemplo. Y eso lo van a entender mejor las mamás ahora que estamos en este mes de mayo celebrando prácticamente el Día de las Madres. ¿Cómo se le llama? Aquí está el ejemplo. ¿Cómo se le llama a una mujer que tiene durante 9 meses en su vientre a un niño? Y después, en el momento de parir, ya nace la criatura que llevaba en el vientre. ¿Cómo se le llama? Pues madre. Y a ese niño después le llaman, lo bautizan, le ponen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando voy a la escuela por mi hija, me dicen, ya llegó el papá de Marichoy. No dicen, ya llegó Salvador por su hija María de Jesús. No, ya no, a los papás nos mencionan por el nombre del hijo. Así nos conocen en las escuelas, básicamente. Bueno, ¿cómo se le llama entonces a María? María tuvo un niño durante 9 meses, que lleva por nombre Jesús, y este niño es Dios. ¿Cómo se llama a esta mujer que es María? Pues María, la madre del Hijo que es Dios. María, la madre de Dios. Es tan sencillo saber. No tenemos que darnos tantas vueltas para saber que María es la madre de Dios. ¿Cómo se le llama a una mujer que tiene un niño? Madre. Y si de esta madre su hijo es Dios, pues es la madre de Dios. Tan sencillo como eso. Bien, pero para que las Escrituras nos hablen, vamos a tomarlo de las Escrituras. ¿Les parece? Y saber por qué es Madre de Dios.
Tenemos que dar razón de lo que creemos. Yo siempre ocupo una frase: el que mal sabe, mal cree. Y si tú sabes mal, crees mal. Por eso muchas personas muy católicas, muy devotas de la Virgen, hasta peregrinaciones van, y ya después se vuelven pues de los hermanos protestantes, y al rato hablando mal de la Virgen. Mal sabían, mal creían. Si yo sé mal, creo mal, y quizás enseñe mal. Por eso las escrituras Jesús decía a los discípulos de Emaús: vayan a las escrituras, ellas darán razón de mí. También dan razón de María. Vamos pues, ¿cómo inicia todo este proceso en el que María es la madre de Jesús? Vamos a ver qué dice. Pablo nos va a introducir de una manera fabulosa. Va a introducir a la Virgen María de una manera fabulosa cuando dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo puedes leer ahí en tu Biblia. Yo de manera práctica, por el tiempo que tengo, ya lo tengo aquí, ya listos. Capítulo 4, versículo 4, dice así las Escrituras: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Ah, qué interesante. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Cuando ya no hace falta nada. Cuando ya todo está listo. El pueblo de Israel ya tenía, ya había un pueblo, ya había una nación, ya había un rey, ya había las leyes, ya los profetas habían hablado del Hijo de Dios que iba a nacer de una mujer. Ya todo estaba listo para que el Hijo de Dios naciera. Y dice la palabra que nació de mujer. Fíjate qué especial, porque dice nació de mujer, dice Pablo. Bueno, pues eso no sería novedad, ¿no? Nació de mujer no sería novedad, porque pues no hay otra forma de dar la vida a alguien más que por medio de una mujer. ¿Por qué no dice? Pablo ya sabía quién era su mamá. Pablo ya sabía cómo se llamaba la madre de Jesús. Porque esto lo va a escribir Pablo después de que pasó todo esto con Jesús. ¿Por qué no dice nació de María? De mujer, dice. Sí, porque Pablo se está refiriendo a la promesa que Dios va a hacer. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva cayeron? Cuando desobedecieron a Dios. Se hace todo el juicio de Dios. Le pide explicación al hombre, les pide explicación a la mujer. Los expulsa del paraíso, pero en el Génesis 3:15, Dios hace el protoevangelio y le hace la promesa al hombre: enemistad pondré entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza. De esa mujer está hablando Pablo. De esa mujer. ¿Y por qué le va a llamar mujer? Es más, hasta Jesús no le va a decir a su mamá en el último momento de su vida. ¿Te acuerdas cuando estaba en la cruz? ¿Te acuerdas cuando voltea hacia abajo y ve al discípulo que más amaba y a su madre? Y dice la palabra, dice la escritura que le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo cuando era más pequeño, yo era menor de edad, cuando empezaba yo, bueno, no menor de edad, cuando yo iniciaba en estos caminos de Dios, yo decía: ¿por qué Jesús no fue cariñoso en el último momento de su vida, ya cuando estaba agonizando, ya cuando estaba muriendo? ¿Por qué no le dijo: mamita, mamita, mamacita, cuídate? ¿Por qué le dijo mujer? ¿Por qué fue frío Jesús en ese momento? Decía yo. Esa es la pregunta que muchas veces quizás mucha gente no se hace. Mujer, le dice. ¿Tú cómo le dirías a tu mamá? ¿Te acuerdas? Hay muchos de los que me están mirando que vieron morir a su mamá en sus brazos. Hay mucha gente que me dice: ya en mis brazos murió mi mamita. En los brazos murió mi mamá. ¿Cómo te dirigiste a ella? Mamacita, mamita, mami, descansa. Son palabras que uno quiere expresarle todo su amor en los últimos momentos.
Jesús en sus últimos momentos no le dice mamita, mami, como tú y yo le decimos, mamita María, mi madrecita. No, le dice mujer. Pablo también dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, nació de mujer. Claro, por una sencilla razón. Porque antes del pecado, cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer, así dice, creó al hombre y a la mujer, varón y varona. No tenía nombre todavía la mujer, se llamaba mujer y estaba llena de gracia, porque todavía no había pecado en ellos. Segundo, todavía no tenía hijos con el hombre, por lo tanto era virgen, llena de gracia, virgen. Cuando cometen la desobediencia, el pecado de la desobediencia, Dios los expulsa del paraíso y entonces dice en el capítulo 2 que el hombre empezó a ponerle nombre a todos los animales y también le puso nombre a su mujer y le puso Eva, que significa madre, madre. Por eso Pablo le va a decir mujer, porque hay dos tiempos de esta mujer, antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado era mujer, no tenía nombre. Después del pecado, Eva. Antes del pecado, llena de gracia, virgen. Después del pecado, mujer, Eva, que significa madre de muchos. Ya el hombre había tenido que ver con la mujer. Por eso Jesús le va a decir en la cruz, mujer. Esa mujer de la que habla Dios en el Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Así inicia Pablo. Así nos empieza a introducir Pablo a esa hermosa aventura de que María es la madre de Dios. Obviamente, después ya los profetas nos van dando más datos. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos va a decir, una virgen dará a luz a un niño. Y toda esta enseñanza que no podría yo terminar en una hora, pero sí, más adelante podríamos tener otro video acerca de esto. Y dice que por eso la iglesia hace un gran énfasis el 25 de marzo, que se celebra la fiesta de la encarnación de la Virgen, que quizás muchos como tú y como yo no sabíamos. 25 de marzo tendríamos que rezar el ángelus de rodilla, porque ese es el día en que la iglesia celebra la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Pero para saber cómo empezó María esta gran aventura de ser madre de Dios, vamos a las escrituras, ¿te parece? Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Te parece? Toma tu Biblia. Capítulo 1, versículo 26. Es muy interesante, toda esta enseñanza de la Virgen María. Por eso no se puede agotar en una hora solamente. Tenemos que la enseñanza de por qué es Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es virgen? Es toda una teología de la Virgen María. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26, inicia así, dice, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiero, por favor, detenerme en este primer versículo. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cada vez, quiero que tú escuches, cada vez que tú leas en la Biblia una fecha, hay que detenerse para saber por qué la palabra está dando esa fecha, ese mes, ese número. Dice, al sexto mes. Yo te preguntaría, ¿al sexto mes de qué? Pueden contestar algunos, ahí escribiendo, ¿al sexto mes de qué? Esa es la pregunta. Sexto mes, la palabra así inicia el capítulo 1 del versículo 26, al sexto mes. Bueno, pues es muy sencillo. El sexto mes, como recuerdas, José y María estaban desposados.
El desposorio es un hecho muy fuerte en el pueblo de Israel, ¿eh? Es como si ya hubieran contraído matrimonio. Es fuerte y se castiga de manera fuerte a pedradas el que rompe este proceso del desposorio. José, el desposorio duraba un año y empezaba a partir de que los padres del novio iban a pedir a la novia. Iban, la pedían y a partir de ese momento, bueno, el novio todo un año duraba el desposorio porque tenía que ir a preparar el lugar, la fiesta, a donde tenía que llevar a la novia. Se iba a preparar el lugar, iba a preparar para que cuando ya contrajeran matrimonio, enseguida el novio se la llevara al lugar que preparó. Por eso me llama mucho la atención las escrituras cuando Jesús va a decir, yo me voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo les voy a preparar una, dice. Claro, porque dice el Apocalipsis que después vendrá Jesús como el Cordero, el novio, que viene a casarse con su novia, la iglesia, que somos tú y yo. Él va a venir como novio. Ahorita estamos desposados de Él. Va a venir y nos va a llevar, pero ya en matrimonio. Por eso todo inicia con un matrimonio. ¿Cómo inicia el Génesis? Con un matrimonio. Adán y Eva. ¿Cómo empieza la historia de la fe? Con otro matrimonio. Abraham y su esposa. ¿Cómo empieza el pueblo de Israel? Bueno, y así empieza. ¿Cómo empieza la historia de la redención? Con José y María. ¿Cómo termina en el Apocalipsis la historia de la humanidad? Con un matrimonio. El Cordero de Dios y su esposa la iglesia, que somos nosotros. Todo termina de esa manera. Por eso, José y María estaban desposados y dice la palabra que tenían ya 6 meses de desposados. Y el ángel llega al 6º mes del desposorio de María. Por eso es importante, yo creo, que ir viendo toda esa parte de las escrituras. María ya estaba comprometida. Por eso dice, y María estaba preparando un matrimonio. No estaba preparando un hijo, pero llega, dice el ángel, y dice el versículo 27, a una virgen desposada. Aquí está, a la virgen desposada, especifica bien claro, con un hombre llamado José de la casa de David. Fíjate qué interesante. Y entrando le dijo, alégrate, que Jaritomene, llena de gracia. Fíjate qué interesante. Jairé María, llena de gracia, que Jaritomene, el Señor está contigo. Ella se conturbó, dice, por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. No se espantó. Una cosa es espantarse y otra cosa es como quedar así impresionada primero. Decía un ángel, me dice estas palabras. Qué interesante. Y luego dice el versículo 30, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Conocer no quiere decir, claro, conocía a José, pero cuando dice conocer es que todavía no había tenido intimidad porque todavía no estaba casada con José. Lo mismo va a decir en el Génesis, que la mujer no conocía todavía a su esposo, el varón. Y dice el versículo 35, el ángel le respondió. Esto es interesante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Qué interesante, dice, María se asombra, ¿sí? María se asombra de esto, pero el ángel le dice, no te preocupes María, le va a explicar cómo. María le dice, muy bien ángel, me parece bien
Yo creo que si a ti y a mí nos hubieran dicho una noticia de estas, creo que de tanta emoción no preguntamos. Creo que de tanta alegría, de tanta gracia, ni siquiera preguntamos, pero María nos enseña y nos enseña a preguntar. Ángel, dime, ¿cómo va a ser posible esto? Claro, porque si a alguien le va a interesar una explicación, si a alguien le va a interesar cómo sucedió esto, ¿a quién crees que le va a interesar? Que le expliquen cómo es que María quedó embarazada. Claro, a José. A José también le interesaba saber cómo iba a llevar ese proceso, porque María no iba a decir, fíjate José, que vino un angelito y me dijo que voy a quedar embarazada, que quedé embarazada y que voy a tener un hijo. ¿Qué quieres que hubiera dicho José? ¿Tú qué te imaginas que hubiera dicho José? Yo me imagino que José hubiera dicho, bueno, pues te voy a pedir un favor, ahorita me anotas la dirección de ese angelito que voy a ir a verlo para que me explique a mí las cosas. María le dice a Ángel, dime cómo va a ser posible, yo soy virgen, no he contraído matrimonio, estoy desposada, pero todavía no contraigo matrimonio con José. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiero que hagamos una pausa aquí. El Espíritu Santo se vendrá sobre ti. Qué interesante. Por eso el día de Pentecostés, lo que vamos a celebrar, si alguien ya tenía la experiencia de qué es el Espíritu Santo, es la Virgen María. Ella ya sabía qué es el Espíritu Santo. Por eso estaba reunido con ellos. Me imagino que los apóstoles le preguntaban a María, y dinos qué es el Espíritu Santo. Y cuando llega, ¿qué se siente? Ya me imagino tantas preguntas. Y me imagino a la Virgen María, como siempre, tranquilos, tranquilos, ya llegará. Si mi hijo se los prometió, seguro que se los va a dar. Ella tenía experiencia aquí en el Espíritu Santo, pero yo quiero detenerme en esta segunda expresión que dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder, en muchas ocasiones, la palabra nos menciona el poder del Altísimo, el poder de Dios. Cuando subió Moisés a traer las tablas de los mandamientos, dice que el pueblo escuchaba truenos, relámpagos, temblor como si se fuera a rasgar las montañas. Es el poder de Dios. El sumo sacerdote estaba para el día de la expiación de los pecados, el día del Yom Kippur, cuando el poder de Dios descendía sobre el arca para el perdón de los pecados, como cuando subió Jesús al monte Tabor, a través de la nube, la voz de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, a algo que los judíos le van a llamar la Shekinah de Dios. La Shekinah de Dios, que significa el poder y la gloria de Dios morando. Quiere decir que el poder de Dios, la Shekinah de Dios, moró en el vientre de nuestra Madre María. Mora en el vientre. El poder de Dios, la Shekinah de Dios descenderá sobre ti. ¿Te imaginas? Si cuando el poder de Dios, cuando bajó con Moisés, cómo se oía que se iban a romper las montañas. ¿Te imaginas el poder de Dios cuando bajó sobre Jesús, Elías y Moisés? ¿Te imaginas el poder de Dios cuando bajaba sobre el arca y si era indigno el sumo sacerdote moría? Ahora ese poder de Dios ya iba a bajar en una persona, que era la Virgen María. ¿Para qué? Para que la Virgen María quedara embarazada. La Shekinah de Dios, qué interesante, ¿no? Eso es impresionante, ¿sí? Por eso el poder de Dios iba a bajar sobre María, sobre el vientre de María. Por eso dice San Jerónimo que sobre el vientre de María, vuelvo a recalcar, por eso dice San Jerónimo que los tres grandes misterios de la humanidad se van a dar en tres grandes vientres. El misterio de la encarnación
se va a dar en el vientre de María. La natividad, el nacimiento de Jesús, se va a dar en el vientre de la noche. Y tercera, la resurrección de Jesús se va a dar en el vientre de la tierra. San Jerónimo nos va a explicar los tres grandes misterios de Dios van a ser en vientres. El vientre de María, el vientre de la noche y el vientre de la tierra. Esto es fuerte, interesante, ¿sí? Y después dice que el ángel le va a explicar. Le dice, bueno, María, le dice, muy bien, ángel, pero tú sabes que yo no conozco varón. Estoy desposada, pero no casada. Yo no conozco un varón. Y entonces el ángel le va a decir, mira, a Isabel le dice primero, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y está en el 6º mes de aquella que llamaban estéril, dice, aquella que le llamaban estéril. Y le va a decir unas palabras en el versículo 37, que creo que son las palabras más poderosas que encuentro en toda la palabra. De las palabras más poderosas que tiene el Evangelio, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Qué palabras más poderosas, de las que más poder tiene en toda la palabra, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Esto es algo que, por favor, yo quisiera decirle a muchas personas. Muchas personas he escuchado en estos tiempos, he perdido mi trabajo, he perdido mi empleo. Otras mamás me han dicho que han llegado a los cursos, es que tengo un hijo que no entiende, que está metido en la drogadicción, en el problema, en el alcoholismo. Otras personas, es que esta enfermedad que ya no tiene remedio, que ya no puedo, ya me está llevando a la muerte. Yo encuentro una cura. Siempre que oramos juntos, siempre me gusta leer este versículo. Para Dios, nada es imposible. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Esto quiero que te lo guardes muy bien para el final del tema, para que oremos. Señor, dice tu palabra que ninguna cosa es imposible para ti. Yo he visto a mucha gente sanar. Yo he visto a mucha gente salir adelante. No por medio de la magia, no como magia de Dios. Ya le pedí, ya me lo dio. No, sino porque ha puesto la confianza en Dios, como lo va a decir los versículos que siguen de nuestra Madre María, lo que va a hablar después de que el ángel le explica, ¿sí? Y no como muchas personas también, que cuando ya ven que han perdido todo, como le pasó a Job, ¿te acuerdas? Perdió su ganado, su casa, sus hijos. Él hasta el final quedó con llagas. ¿Y sabes qué? Cuando llegaron sus amigos, en lugar de decirle, ánimo, hasta salida del pobre de ti, le decía, mira cómo te ha dejado Dios. Hasta su mujer, dice, en Job capítulo 2, versículo 9, le dice, entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete, le dice. Qué fácil sería eso. Qué fácil es que cuando ya no encuentra se encuentra uno sin salida, en el momento de la desesperación, uno agarra y dice, ya no encuentro otra salida, y se quitan la vida. No, lee estas palabras, abraza tu Biblia y dile, Señor, dice el capítulo 1 de Lucas, versículo 35, que no hay nada imposible para ti.
que todo es posible para Dios. ¿Quién estaba diciendo esto? Sí, ya sé que es un ángel, pero es Dios mismo el que le dijo lo que tenía que decir, porque un ángel no habla por sus propias palabras. Ángel no es, la palabra ángel quiere decir, no es en el sentido de la dignidad, sino del servicio. Ángel significa servidor. Gabriel nada más un enviado a decir lo que Dios le dijo. Para Dios no hay nada imposible, María le dijo. Tú vas a ser la madre de Dios. Tú vas a ser la madre de Dios, del Hijo único de Dios. Por eso, en el versículo después, pasamos al versículo 38. Esta es la que va a ser la madre de Dios. Es bueno conocer quién era la madre de Dios. Es aquí donde se le anuncia que va a ser la madre de Dios. ¿Cómo cree? Y dice el versículo 38, dice, María dijo, al escuchar estas palabras que el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios. María escucha, cree esto, cree lo que le está diciendo Dios mismo a través de este ángel. María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le dijo. Y el ángel, dejándola, se fue. Yo quiero decirle esto. Quiero recalcar estas palabras. He aquí la esclava. En otras Biblias dice la servidora. No es lo mismo ser esclava que ser servidora, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Quiero hacer la diferencia entre esclava y servidora. María, como madre de Dios, no es servidora de Dios, es esclava de Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Un servidor es el que hace lo que tiene que hacer, acaba su jornada de servicio, 8 o 6 horas, y saliendo puede hacer lo que quiera. Puede hasta hablar mal de sus patrones, a quien le fue a servir. Esto es un servidor. Pero un esclavo es aquel que no tiene voluntad propia. Hace lo que le dicen, lo que le mandan. Por eso Pablo después llega a decir, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Dios el que vive en mí, perdón. María le dice, aquí la esclava. Dios no nos va a quitar la libertad. María se la entrega. Voy a hacer lo que tú me digas, Señor. He aquí la esclava. No soy servidora, porque los servidores son los que sirven y después saliendo de ahí pueden hacer lo que quieran. Los esclavos están las 24 horas del día sirviendo. Los 365 días del año sirviendo a la voluntad de lo que le dicen. Eso es interesante. Esta es la madre de Dios. Qué fuerte es esto. Y después dice que el ángel, dice en esta última parte del versículo 38, y el ángel dejándola se fue. Uno pudiera pensar, bueno, pues ya va a ser la madre de Dios. Pues seguramente Dios le va a ver el camino, Dios le va a ayudar en todo, Dios le va a resolver todo. El ángel se fue y dijo María, ¿y ahora cómo le explicó a José? Sí, porque José va a venir y cuando me vea ya me va a ver embarazada. Tengo 6 meses, cuando venga José ya voy a tener los otros 6 meses, ya la pancita después de 6 meses ya se nota. Qué interesante. Y es que yo te comentaba al inicio que estar desposada era una cosa tan fuerte como si ya estuvieras casada. Por eso, y cuando el novio delataba a la desposada, decirle, bueno, yo me desposé con ella, ahora ella ha faltado a esta promesa, ella ha tenido que ver con alguien más.
Bueno, la mujer apedreada. Y esto te lo voy a decir, mira, esto está en el Deuteronomios, si nos vamos a Deuteronomios, capítulo 22, versículo 20 y 21. Hace cuenta que José, por eso José yo me imagino que pasó una noche así. Bueno, humanamente dijo, pero ¿cómo es posible? María ya me explicó, pero... Y empieza la noche oscura de José. Viene el ángel, le explica, pero mira lo que le pasaba a las mujeres que estaban desposadas y faltaban a la promesa. Dice el versículo, el capítulo 22 de los Deuteronomios, versículo 20 y 21, dice, pero si es verdad lo que el hombre dice, fíjate qué interesante, y no aparecen las pruebas de su virginidad, o sea, no, ya no es virgen, ya no puedo casarme con ella. No solamente la dejaba, no es como en estos tiempos que la mujer, tan modernos, bueno, pues la mujer puede andar embarazada sin estar casada en la calle tranquilamente, ¿no? Y la gente dice, no, pues tranquila, no será ni la primera ni la última, tranquila, no pasa nada, tú tranquila. No, en aquel tiempo no. Dice, si la mujer no comprobaba su virginidad, dice el versículo 21, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá apedrada por el pueblo, por haber cometido una infamia en Israel, prostituyéndose mientras todavía estaba en la casa de su padre, o sea, estaba desposada. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Qué fuerte. Eso le iba a pasar a la Virgen. Por eso María hace pregunta, porque tiene que decirle también a José. Por eso, ahorita que te digo que tú te imaginaste cuando el ángel se fue, dije, no, pues seguramente Dios le abrió todas las puertas, todo le salió bien. Por eso, cuando las cosas no nos salen bien, cuando uno va y le pide a Dios y ve, no es algo que esto es cristianamente saber que Dios nos va dando el camino para salir adelante, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible para Él, ¿sí? Bien, pero sigamos entonces, ¿te parece? Vamos a seguir entonces en el capítulo, en donde estamos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 39, nos vamos al versículo 39 ahora, dice así, capítulo 2, versículo, en aquellos días, dice ya que se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, el esposo de su prima Isabel, sacerdote del templo. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Zacarías, un ángel también le anuncia que va a tener un hijo, y como él se llena de miedo, el ángel, por no haber creído, lo deja mudo hasta que nace su hijo. Y saludó a Isabel, dice el versículo 41, y sucedió que en cuanto oyó el saludo, esto quiero que anotes bien y que oigas bien. Y sucedió que en cuanto oyó el saludo y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, cuando oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate una vez más en esto, por favor. ¿Sí? Dice que cuando oyó el saludo, no dice que cuando entró Jesús en la casa, no, cuando oyó el saludo de Isabel. El saludo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando oyó la voz de María, el niño primero dice que saltó de alegría, lo que tú no y yo sabemos. Fíjate qué interesante. María dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti
María es llena de gracia, la llena de gracia. Es como si yo tuviera un vaso de agua en ese momento, así copeteado, y empezara yo a correr. ¿Qué va a pasar con ese vaso de agua? Pues se va a empezar a caer y va a empezar a mojar por todo donde pase. María, al ser una mujer llena de gracia, desde su nacimiento, todo lugar a donde iba quedaba llena del Espíritu Santo. Si no, cuando va a ir al templo y está el viejo de Simeón, dice que cuando entró María y tomó al niño en sus brazos, quedó lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es María? Como un vaso de agua desde su nacimiento, llena del Espíritu Santo, que a todo lugar donde vaya, a todo lugar donde es recibida, derramará la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante invitar a nuestra Madre María. Ahorita vas a ver por qué, ¿sí? Dice que en ese momento, dice que Isabel, su prima, va a quedar, al escuchar nada más la voz, va a quedar llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y el niño va a saltar de alegría. Lo que no sabemos es que mucha gente no sabe que cuando se ungía a un profeta en el pueblo de Israel, cuando alguien era ungido profeta, los profetas saltaban de alegría, daban saltos. Fíjate, el niño, ¿quién era el niño que llevaba a su prima Isabel? Juan el Bautista, el profeta del desierto. Saltó de alegría. Son esas palabras tan guardadas en el Evangelio que necesitamos discernir y escudriñar para poder entender todo lo que sucedía, dice, ¿sí? Dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Así dice la palabra, ¿no? Vamos a ver de nuevo porque la enseñanza que quiero darte después es muy importante. Dice, versículo 40 estamos, dice, sucedió, 41, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Ah, qué interesante. Le dijo, después de que Isabel se llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, Señor con S mayúscula, cuando se escribe Señor con S mayúscula, cuando se referían en el pueblo de Israel, se dirigían a Dios. Y así está escrito en la palabra. Hay algo que en la palabra, en la Biblia, se llama garantía de inerrancia. Así se llama, garantía de inerrancia, que quiere decir que cuando una persona que está llena del Espíritu Santo habla, es el Espíritu Santo mismo quien habla por esa persona. Una vez más, hay algo que en la Biblia se llama garantía de inerrancia, que quiere decir que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, quien habla por boca de esa persona es el Espíritu Santo. Y aquí dice que cuando María llegó, saludó a su prima escuchó la voz de María, su hijo nació, saltó de alegría y ella se llenó del Espíritu Santo. Y una vez que ella se llena del Espíritu Santo, la garantía de inerrancia, ya llena del Espíritu Santo, Isabel va a decir, bendita tú entre todas las mujeres y bendito del fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Quién está hablando? Sí, Isabel. Pero ¿quién está hablando por boca de Isabel? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando por boca de Isabel. Es aquí cuando el Espíritu Santo le va a decir, es aquí cuando el Espíritu Santo, bendita entre todas las mujeres.
Qué interesante esto, ¿no? Bendita entre todas las mujeres. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de faltarle el respeto a María, de faltarle a la virginidad de María, porque por boca de Isabel va a hablar el Espíritu Santo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Aquí está el tema. Nuevamente, la madre de Dios. Aquí está el título de este tema: María, la madre de Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo, por favor. ¿Sí? En el versículo 43. ¿Qué va a decir el versículo 43? Ahí en su Biblia, vayamos todos, versículo 43 dice así. Versículo 43. Dice así, versículo 43. ¿Y dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dice, versículo 45, perdón. Dice, y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. María, una jovencita campesina, ¿quién se tendría que haber sentido orgullosa de haber llegado a su casa? María. Porque María llega primero. Dice Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor llegue a mi casa? Quien se tendría que haber sentido honrado de haber sido recibida es la Virgen María. ¿Por qué? Porque María era una jovencita campesina, pobre. E Isabel no. Isabel era esposa de un sacerdote del templo, de los que ministraban el templo. Entonces, quien se sentía que tenía que sentirse honrada de haber sido recibida era la Virgen María. Mas sin en cambio, fíjate una vez más, por la boca del Espíritu Santo, habla Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? E Isabel no habla con altanería, no va a hablar con, pues, orgullosa. Sí, pues yo soy la madre de Dios, ¿verdad? Tranquila, no te preocupes. Yo vengo porque soy tu prima, soy humilde. No, María, mira lo que va a contestar en el versículo 45. Le va a decir lo que nosotros llamamos la magnífica. Va a decir lo que nosotros conocemos como la magnífica. Pero una cosa más, antes de descifrar un poquito a la magnífica, el ángel, el Espíritu Santo, por primera vez, por boca de Isabel, le va a decir, le va de manera honorífica, la madre de Adonai, o sea, la madre de mi Señor. Por primera vez el Espíritu Santo le va a llamar a María madre de Dios. Ahí, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de Adonai? El Espíritu Santo por primera vez en toda la Escritura le va a decir a María, Madre de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué bonito, qué fuerte es esto, la Madre de Dios. María entonces no se va a sentir ni va, como siempre, la humildad de la Virgen. María no toma la alabanza para ella. No va a tomar esta alabanza que le va a decir, Madre de mi Señor. No se la va a quedar. Se la va a dar a Dios. ¿Cuándo se la va a dar a Dios? Ni bien María recibe la alabanza para ella, enseguida se la entrega a Dios y le dice en el versículo 45, ¿qué le dice? ¿Qué le dice en el versículo, 45? Versículo 46, engrandece mi alma el Señor. No se queda la alabanza para ella. María yo un día me estacioné
Iba yo en la calle y ya di muchas vueltas y no encontraba yo el lugar. Decía, Dios mío, ¿dónde me voy a estacionar? Y ya tenía yo prisa por bajar un documento porque ya iban a cerrar la oficina. Y entonces había un lugarzote grandote. Y me dije, ay, entre tanto tráfico, dije, mira, un lugar preparado para mí que me estaciono. Cuando volteé a ver la mirada, estaba un botón grande, una letra E, encerrada en un círculo y una línea atravesada, que significa, no tenía que decirme mucho la gente, no estacionarse. Y entonces, pues dije, Dios mío, ¿qué hago? Me quedo, me estaciono. Ya ese anuncio me estaba diciendo, no se estacione. Y todavía abajo decía, ni un minuto, ni un segundo, nada, no sea necio. Entendí el mensaje y me fui. María va a llevar acá en su pecho una letra, un círculo con una letra E y una línea atravesada. María nunca se va a quedar con una alabanza para ella. Siempre se las va a dar a Dios. Por eso después va a decir la magnífica. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Yo soy la esclava de Dios. Por eso la teología sana de la Virgen María, la devoción sana a la Virgen María, no es estacionarse en ella, no es quedarse en ella. Hermanos, no nos podemos quedar en la Virgen María. María es el medio que nos dice, no se queden conmigo, no se estacionen, adelante. Yo no soy el fin, yo no soy el fin último. El fin último es mi Hijo Jesucristo. Vayan, hagan lo que Él les dice. Y María, cada vez que llegamos con ella a pedir, a rogarle, enseguida nos dice, muy bien, ya escuché, yo voy a interceder por ti. Ahora ve hacia mi Hijo y haz lo que Él te dice. Por eso enseguida vas a decir ese hermoso cántico. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, la esclava del Señor. Esta es la Madre de Dios. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de esta espera. Por eso la iglesia ama, venera, quiere a María. Porque ella sabe que la queremos. Porque es el medio para llegar a su Hijo, que va a interceder por nosotros. Sí, pero ella también sabe y nos lleva hacia su Hijo. No se estaciones con María. Esa es la doctrina sana, la devoción sana a la Virgen. Y de eso van a hablar muchos documentos de la iglesia. Muchos documentos de la iglesia. Me encanta a mí cuando le decimos de las oraciones más antiguas a la Virgen. Y después de este destierro, fíjate cómo son las oraciones a la Virgen. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh dulce Virgen María. Oiga por nosotros, Santa Madre de Dios. La petición es decirle, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. No nos estacionamos en María. A María hay que quererla, amarla, honrarla. Pero la devoción sana es que nos lleve hacia su Hijo. O ella misma nos lleva a su Hijo. Por eso yo te pido que siempre tengamos presente a María, pero con una devoción sana. Para que no seamos causa de críticas de los hermanos que han dejado de creer y han dejado de estar en los brazos y bajo el manto de nuestra Madre María. Por eso, vamos a pedirle a nuestra Madre María, ¿te parece? Para que ella nos esconda, como dice un Padre muy querido por mí, escóndenos en los huequitos de tus manos y llévanos a tu Hijo Jesús. Muéstranos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¿Sabes quién le mostró su Hijo a los magos de Oriente? ¿Sabes quién se los entregó? María. ¿Sabes quién le mostró al niño en el templo, al viejo Simeón? María. Un día estábamos en un curso
de nueva vida. Y en el último día estaba un sacerdote, se sentó en el momento de la efusión del Espíritu Santo, porque había varios sacerdotes ayudando. Y el sacerdote estaba orando para pedir un nuevo Pentecostés personal. Eso es lo que dicen. Juan Pablo II nos decía, la iglesia necesita un nuevo Pentecostés, un Pentecostés personal, para poder discernir lo que nos conviene. El sacerdote se sentó y me dijo, yo quiero orar para pedir Espíritu Santo sobre mi ministerio, sobre mi vocación. Y así lo empezó a hacer. Y en una de esas estaban orando los sacerdotes imponiendo las manos. El sacerdote estaba sentado y empezó a llorar. Y yo escuché, otro hermano sacerdote se acercó a él y le dijo, Padre, no puedo recibir la presencia del Espíritu Santo en mi persona, no puedo sentirla. Porque había ya manifestación, entonces había una imagen de la Virgen. El padre que le iba a imponer las manos le dijo, hermano, mira a la Virgen y pídeselo. Cuando el sacerdote iba a voltear a verla, en ese momento tuvo la experiencia de un nuevo Pentecostés personal. Seguramente así estaban los discípulos con María. ¿Qué se siente, María? Dinos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tú tienes un hijo, un hermano, alguien que no conoce a Jesús y que tú ya no sabes de qué manera mostrárselo, enseñárselo. Pídele a la Virgen, así como tú se lo mostraste a los magos, así como tú se lo diste en los brazos al viejo Simeón, así como tú estabas esperando en el cenáculo con los apóstoles el día de Pentecostés. Muéstrales a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ese hijo que se droga, que no entiende, que no quiere escuchar nada de Dios, alguien que lo necesite, alguien de tu familia, pídele a la Virgen. Vamos a hacerlo esta noche, ¿te parece? Vamos a pedirle a Jesús palabra, que ese amor que Él le tuvo, ese amor que Él le tuvo a su mamá, nos los haga sentir en experiencia. Pero también tú y yo necesitamos escudriñar las Escrituras para saber cuál es el papel de la Virgen María en el plan de la salvación. Y así como se dice en el curso de María de las escuelas San Andrés que tenemos, para no caer ni en el maximalismo ni en el minimalismo, sino la devoción que es. Vamos pues a voltear, a pedirle a su Hijo. Él mejor sabe lo que es ser hijo de María. Y María sabe lo que es ser madre de Dios. Vamos a pedirle pues en esta noche. Te pido que si tú tienes la palabra, la tomes en tus brazos. La abraces porque estás abrazando al Hijo de María. Dile, María, préstame a tu Hijo. Déjame abrazarlo esta noche. Déjame pedirle y decirle y recordarle las palabras que para Dios nada es imposible. Volteemos pues hacia la palabra. Abraza la palabra misma. Si quieres puedes cerrar tus ojos unos segundos. Jesús, Hijo de María, tú nos dijiste bien claro, mujer, ahí tienes a tu Hijo. Aquí están tus hijos, Señor. Permítenos tener ese amor que tú tuviste con tu mamá María. Permítenos saber y descubrir para saber amarla. ¿Quién es tu madre? Y permite que esta devoción que tenemos y este amor a tu Madre María sea una devoción sana y un amor profundo que nos haga saber que siempre las palabras de tu mamá es: hagan lo que mi hijo les dice. Hagan lo que mi hijo les dice. Por eso en esta noche queremos que cuando abraces a tu mamá también le hagas saber que también
Ese abrazo va de parte de nosotros, Jesús. Todo esto, Jesús, te lo pedí. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues mis hermanos, hemos hoy mirado y escuchado por qué María es la Madre de Dios. Faltan muchas cosas que aprender, pero como siempre, te invitamos a seguir escuchando toda esta semana de temas de la Virgen María, aquí, por las Escuelas San Andrés, en la página Escuela de Evangelización San Andrés, México, es la página del Facebook. Este tema la transmitiremos también por el Facebook de la escuela local, que es Escuela de Evangelización San Andrés, Oaxaca, y también por el YouTube, el canal de YouTube, Escuela de Evangelización San Andrés, Oaxaca, México. Te esperamos, ahí hay más cursos de formación. Pues gracias, vamos a terminar este momento marcándonos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que gracias, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.